Bogotá transmite la UD 90.4 FM Estéreo, HJUD, emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 20 años como la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en concierto para disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Ocho y 3 minutos en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Y a esta hora les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia de América Latina y el Caribe, desde cualquier lugar que se encuentren, para conectarse con nuestro programa de concierto para disentir. Hoy se pueden conectar a través de nuestro Facebook Live por @laud 90.4 estéreo, pero también pueden seguirnos por nuestro streaming en la página laud.udistrital.edu.co y seguirnos por el Twitter @laudestéreo. Igualmente los estamos invitando a que nos sigan por nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la UD, @ciudadanos X. En Instagram nos consiguen como concierto para disentir, en Twitter @c para disentir, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube Concierto para Disentir. Nuestro email concierto para disentir la UD @gmail.com, donde ustedes nos pueden escribir sus sugerencias, comentarios, críticas, lo que ustedes consideren respecto a el programa. Hoy vamos a tener un tema muy especial y muy álgido. Vamos a hablar sobre la construcción social de la discapacidad en América Latina y el Caribe. Según María Moliner, cuando hablamos de discapacidad, nos encontramos con una clave de respuesta que apunta a la noción de condicionamiento biológico, que a su vez conlleva implicaciones sociales, culturales y, por cierto, legales. Es decir, que esta denominación implica una marca ideológica, cultural de ineptitud, la marca social de inutilidad pensada en la esfera productiva y además en muchos países latinoamericanos la inhabilitación legal como sujeto de derecho. Saludamos a esta hora a nuestra querida compañera Sandra Castro. Muy buenas noches, Sandra. Muy buenas noches, mi querido Jorge David. Y pues como bien lo comentas, hay un discurso construido y divulgado hegemónicamente en torno a la discapacidad, y a partir de allí diversos autores latinos han realizado publicaciones en la Claxo sobre la ideología de la normalidad, situando a este como un concepto clave para comprender la discapacidad, adhiriendo de manera consensuada que la misma es el resultado de un modo de producción ideológico, histórico y social moderno y colonial, donde se inventan, se crean distintos escenarios, acontecimientos y actos que sitúan prácticas corporales y sociales en diferentes espacios, delimitando lo que es normal frente a lo que es anormal en los sujetos. Las revisiones de interacción entre individuo y entorno permiten evidenciar las restricciones que se le imponen desde el entorno social y cultural en que se encuentra inserto el sujeto en situación de necesidades diversas. En ese sentido, para Eduardo Holly, la discapacidad es una construcción social, es decir, algo que se construye a diario en las relaciones sociales entre las personas, entre los grupos sociales, en el tejido social. Se construye en las decisiones que se toman desde la individualidad y la colectividad, en las actitudes que se asumen, en la manera que se construye y se estructura el entorno físico y social, cultural e ideológico en el que estamos inmersos. Collin también añade una interesante reflexión en torno a lo arquitectónico, en los que se obvian en sus diseños los requerimientos de las personas con discapacidad,
Su trabajo se disocia aún de experiencias familiares en las cuales han tenido que lidiar personalmente con situaciones discapacitantes. La connotación catastrófica de la discapacidad les impide concebir un hábitat que los incluya. Desde su formación, el sujeto con discapacidad está ausente como sujeto para el cual se diseña y como sujeto que potencialmente deviene en cliente. Estos mecanismos naturalizados de exclusión no solo provienen de aspectos físicos en los entornos, incluyen además implicaciones laborales, económicas y hasta el desconocimiento por parte de los estados sobre cuántas personas hay con discapacidad, qué tipos de discapacidades tienen, cómo se distribuyen geográfica y socialmente y cuáles son sus requerimientos. Por tal razón, se hace cada vez más urgente ahondar en este tema para revisar las condiciones que están debilitando las garantías de sus derechos, y más aún en estas condiciones pandémicas. Y hay que decirlo, en Concierto para Disentir estamos en una campaña que nos compromete ya desde hace muchos años porque se quite ese término estigmatizante de discapacidad cuando se puede utilizar el término de necesidades diversas que nos cobija absolutamente a todos los ciudadanos en una sociedad. Hoy, para analizar este tema y este problema, pues tenemos dos grandes invitadas, dos invitadas especialistas en el tema y tenemos pues a nuestra primera invitada, Diana Rocío Vargas. Ella es colombiana, terapeuta ocupacional y magíster en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia. También es docente en la Universidad Manuela Beltrán y consultora con experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos de investigación y de gestión social dirigidos a la población con discapacidad, especialmente en educación inclusiva y desarrollo artístico. También es asesora metodológica de proyectos en el campo de la salud y la rehabilitación y miembro del comité editorial de la revista Ocupación Humana, del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional y de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales. Diana Rocío, muy buenas noches y bienvenida a Concierto para Disentir. Diana Rocío, prende tu micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la posibilidad de participar en este espacio tan valioso. También nos acompaña María Noel Míguez desde Uruguay. Ella es doctora y postdoctorada en Ciencias Sociales por la Universidad de París 7, Denis Diderot, y la Universidad de Buenos Aires, magíster en Servicio Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, licenciada y profesora titular en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo. Cuenta con una amplia gama de trabajos bibliográficos sobre la discapacidad como temática de relevancia para la investigación e intervención. Y hay que decirlo, el nombre de este programa se lo robamos al título de un ensayo de ella, de un libro de ella. Así es de que le damos los créditos por el nombre de este programa. Mi querida María Noel, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en Concierto para Disentir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá compartiendo este espacio con ustedes, dialogando y bueno, intercambiando. Espero estar lúcida porque acá son las 10 de la noche, así que vamos a ver qué sale. Sí, sabemos que son 2 horas más adelante, pero procuraremos que la charla sea tan amena que no nos demos cuenta que estamos trasnochando. Bueno, para empezar, pues hablemos de esa categoría que se ha prestado para la discriminación y o estigmatización de muchos grupos humanos. La normalidad, la categoría de la normalidad y lo normal, que aplicamos no solo como lo apegado a la norma, sino ante todo como lo natural. ¿Qué tan excluyente e ideológica es esta concepción de lo normal y qué implicaciones tiene para el caso de las personas con necesidades diversas que llaman discapacitadas? María. Bueno, a ver, en principio la construcción de la normalidad y anormalidad es una categoría absolutamente moderna y colonial, ¿no?
es una reproducción acrítica desde el sur global, digamos, de nuestra América Latina y el Caribe, de una forma de nombrar y de comprender la situación de discapacidad en un contexto donde justamente se media a los sujetos y donde se los ubica a partir de clasificaciones y calificaciones de la modernidad colonial, ¿no? Donde la referencia es el sujeto 1, el normal, que por lo general el sujeto 1 normal es ese hombre blanco entre 30 a 40 años, o sea, trabajador, clase media, intelectual, es ese sujeto normal que en realidad es la enorme minoría, pero se toma como punto de referencia para demarcar al resto de la gente. Y de ahí justamente surge esta cuestión de la ideología de la normalidad que media todo esto y cómo quedamos y ubicamos a sujetos a un lado o el otro de la norma o la no norma, ¿no? Lo que hay que desandar justamente es esa construcción moderna colonial. Y ahí, si me permitís, ahí cuando comparto plenamente esa cuestión de que hay que deconstruir la forma de nombrar discapacidad, pero también hay que tener mucho cuidado con cómo se nombra para que las formas de nombrar no lleve a contenidos que puedan disolverse y no ser tan claros. Ahí cuando ustedes plantean lo de necesidades diversas, me hace acordar mucho a lo de diversidad funcional que traen de España, y bueno, capaz que necesidades diversas, diversidad funcional, capacidades diferentes, dan la vuelta sobre una misma cosa, cuando en realidad hay que hincarle bien el diente a deconstruir la discapacidad en sí. Eso. Pues creo que ahí es donde está el debate. Cómo cambiar esas categorías y que no invisibilicen más el problema ni que lo diluyan, sino que por el contrario lo incluyan y lo puedan permitir visibilizar y centralizar. Diana, ¿cómo ves tú este problema con una categoría tan abstracta, tan estandarizante en términos de sus implicaciones para los determinados grupos de población en una sociedad? Bueno, esta categoría, sin duda alguna, nos ha perjudicado porque proviene de la corriente del positivismo, adoptada muy desde las ciencias básicas, las ciencias naturales y las ciencias de la salud la han acogido, ¿no? Entonces, esta mirada tan estricta de que las personas debemos comportarnos de cierta forma, que debemos estar dentro de esa, si lo miramos desde la estadística, dentro de esos parámetros de normalidad de la campana de Bell, pues eso obviamente no está dando a entender la gran diversidad de funcionamientos que puede haber en un grupo social, ¿sí? Pues obviamente esto nos perjudica, pero digamos que puede haber una disyuntiva, porque también yo vengo del campo de la salud y la rehabilitación, y hay que tener en cuenta también que muchos han satanizado la rehabilitación, pero por ejemplo, requerimos, las personas con discapacidad demandan servicios de salud y rehabilitación en los cuales ellos puedan lograr también ciertos funcionamientos que les permitan ser independientes de otros, y esa independencia les da autonomía, les da garantía de derechos, les empodera y les permite que puedan ser más partícipes en la sociedad. Para algunos esto es normalizar, pero pues posiblemente no es normalizante, es posibilitar una mayor participación social. Entonces ahí viene también como una disyuntiva, pero en general esa concepción tradicional de lo normal y lo normal nos perjudica a todos porque no nos permite ver qué tan diversos somos.
Sí, es fácil hacer la crítica a la categoría, pero también es muy difícil abrir los senderos por donde se debe caminar sin caer en conceptos todavía de pronto más ideologizantes. Sandra. Y un poco por esta línea que comenta Diana, pues justamente el tema de estas representaciones sociales de las necesidades diversas en cuanto a discapacidad tiene una enorme repercusión en los ámbitos sociales, políticos, económicos, en las personas y comunidades que las sufren. A partir de los giros epistémicos, metodológicos, analíticos, incluso éticos, estéticos, políticos y hasta de lenguaje hoy en nuestros días, podemos decir que no existen personas discapacitadas, sino más bien que existen entornos sociales incapaces de satisfacer las necesidades de las personas diversas. María. Bueno, quizás matizaría un poco. Sí creo que lamentablemente hoy día siguen habiendo personas ubicadas en situación de discapacidad por las barreras que generamos desde la sociedad. Pero no reconocer que lamentablemente siguen estando esas ubicaciones a partir de esa ideología de la normalidad, podría ser como más complejo. Por eso ahí cuando decía el compañero esta cuestión de no solo criticar, sino ser propositivos, y ahí me parece que hay una cuestión con las representaciones, de empezar a pensar que todos en sociedad somos sujetos plurales, y esa pluralidad no tiene que constreñirnos en nuestras singularidades y como sujetos colectivos, sino que nos tiene que habilitar a potenciarnos. Entonces, ahí hay el lema bien claro de nada sobre nosotros, sin nosotros, de las personas en situación de discapacidad, de los movimientos muy influyentes de los Disability Studies, que llegan a esto que es el modelo social de la discapacidad en América Latina, hacen fuerza en eso, y justamente es dándole voz real a las personas en situación de discapacidad, sin decir que lo vamos a hacer, sino haciéndolo, y nosotros acompañando sus luchas. Y con relación a lo de Diana, lo que plantea de la rehabilitación parece súper potente, porque es tal cual, esta atención, parecería que fuera rehabilitación sí o no, cuando en realidad no, la cuestión es que en todo caso que la rehabilitación no sea lo que marca la vida cotidiana de los sujetos, pero si un sujeto concreto quiere ir porque necesita su proceso de rehabilitación, porque el sujeto en sí además siente que es para potenciar su autonomía, arriba. Entonces, eso, cada sujeto, cada uno de nosotros somos singular, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y quizás no, seguro, ante un mismo diagnóstico, el pronóstico es tan diverso como sujetos hayan, y los procesos para transitar del diagnóstico al proyecto de vida de ese sujeto, vuelve a ser singular, ¿sí? Depende de la condición de clase, el espacio territorial, el momento histórico, la contención familiar o no, el entramado institucional de la salud y la educación o lo laboral, o sea, es un combo bastante más amplio, es una cuestión que adquiere enorme complejidad. Más allá, no sé si en Colombia pasa, pero acá, más allá, se siga tomando muchas veces como es un tema, bueno, se puede pasar y hacer como que si fuera un tema sencillo de abordar, ¿sí? Y ahí aparecen las formas de nombrar que son denostativas, la ubicación de sujetos en lugares que no corresponden, y tenemos que ser críticos en eso, realmente, porque no está bueno seguir ubicando a sujetos que por quedar clasificados o calificados según la modernidad colonial, reproduzcamos eso críticamente. Entonces, interpelemos, al menos en nuestra América Latina y el Caribe, que tenemos una movida bien potente desde hace más de 2 décadas, desde la perspectiva de colonial, por ejemplo, es súper interesante el abordaje de la temática de la discapacidad desde la perspectiva de colonial. Esta cuestión del diálogo de saberes, los sujetos plurales,
en vez de que haya una universalidad como verdad absoluta, bueno, pensemos que pueden haber varias verdades absolutas, dependiendo del espacio territorial, el tiempo histórico, lo que sea. Así que me parece es un tema súper potente como para seguir dialogando y desandando varias cuestiones que hemos interiorizado pensando que eran, reproduciendo esas verdades absolutas, y en realidad estamos en condiciones de decir, epa, desde el sur global tenemos cosas para decir en esta temática. Y ahí me parece una enorme potencia. Es muy interesante el planteamiento que hace María, porque pues justamente muchas veces nosotros nos acentuamos en categorías, ¿no? Y como también lo expresaba Diana Rocío, nos quedamos situándonos en esas perspectivas muy desde también ahora, desde la medicina, desde la política, desde la economía, y pocas veces nos ajustamos a hacer esos debates otros que son tan necesarios. Diana Rocío, ¿qué mirada tienes tú al respecto? Y también contestando esta pregunta, ¿existen personas discapacitadas o más bien entornos socialmente incapaces de satisfacer las necesidades de las personas diversas? Creo que es muy importante tener en cuenta, lo reitero, que todos somos diversos. En ese sentido, siempre vamos a encontrar también cuerpos diversos, ¿sí? Cuerpos que no se ajustan a lo que tradicionalmente se ha considerado, como ya lo hablamos, como normal. Y esos cuerpos diversos, pues, obviamente, tienen derecho a circular por todos los espacios. Y siempre van a existir personas con alguna condición en particular. Pero si uno se imagina una sociedad ideal donde las actitudes, que es una de las cosas más complejas, donde las actitudes sociales son positivas, le dan una bienvenida a la diversidad, sin duda alguna, el concepto, la categoría de discapacidad se estaría como diluyendo. Asimismo, si pensamos en ambientes físicos adaptados, no solo para personas con discapacidad, sino adaptados para todos, para la persona mayor, para niños, niñas, para la mujer embarazada. Si están adaptados para todos, entonces logramos que todos podamos circular mucho mejor, más fácilmente, y asimismo piense que no estaríamos diciendo, ah, mire, esa persona con discapacidad, o ese discapacitadito, como se dice, con lástima. No, somos personas con características tan grandes, diversos funcionamientos, que digamos que cuando nos enfrentamos a una sociedad que está adaptada, sobre todo en términos actitudinales, pues sin duda alguna se diluyen esas categorías. Entonces, acá yo creo que es muy importante, en este momento actual, sí necesitamos cogernos un poco de esa categoría de la discapacidad, porque en términos políticos es necesario. El profesor y ustedes abogan por una categoría distinta, pero fíjense que en este momento todas las personas con discapacidad siguen abogando desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de esa categoría de la discapacidad. Es la que tenemos en este momento, la que políticamente funciona, por la cual estamos trabajando. Posiblemente ya en unos años ya no exista, cambia a otra. Y ese sería el ideal, que cada vez existan menos etiquetas, pero en este momento la necesitamos un poco. Entonces el entorno es fundamental. Cuando el entorno se adapta, logramos una participación muy importante de todas las poblaciones, incluyendo de personas con diversidad funcional, discapacidad. Hablemos un poco de la ciudad y del urbanismo. Pues se ha dado pasos y se han hecho algunas cosas, las calles, los centros comerciales, pero la gran mayoría de lo que es la arquitectura de la ciudad y el urbanismo todavía sigue teniendo
muchas deficiencias en pensar en las personas discapacitadas. ¿Hay algún discurso en el urbanismo, algún discurso alrededor de esta problemática? Diana, que creo que estuvo metida en algún momento en pensar algo sobre la ciudad. Pues realmente tenemos el concepto de diseño universal. El diseño universal pues parte del mismo diseño y lo que busca es favorecer que todas las personas podamos, digamos, desempeñarnos en los diferentes espacios de manera equitativa con algunos facilitadores. Por ejemplo, cuando vamos, bien lo decías tú, cuando vamos a un centro comercial y encontramos esa llave que se prende automáticamente, esa llave no le sirve solamente a una persona de pronto con una movilidad reducida en sus brazos, en sus manos, sino le sirve a la persona mayor, a la persona con artritis, a los niños y niñas que no tienen suficiente fuerza para abrir una llave. ¿Sí? Entonces, esas son las adaptaciones, digamos, conceptualmente está ese concepto de diseño universal, pero se ven adaptaciones muy sencillas, universales, y que incluso este concepto se ha adaptado ahora a la educación. El diseño universal para el aprendizaje es derivado de ese concepto inicial y busca pues unas adaptaciones universales que faciliten el aprendizaje y la generación de metodologías que puedan servir para todos los niños y las niñas. María Noel. Digamos, ese es como el primer, el hijo de donde surge todo este movimiento, desde donde María Noel, ¿cómo está en Uruguay ese desarrollo urbanístico? Uno ve que, por ejemplo, los edificios, pues aquí, por ejemplo, en Colombia pues hay una normativa que obliga a ciertos edificios a tener una rampa, etcétera, pero para entrar a la puerta, para entrar nomás, pero adentro son escaleras y ascensores, y si hubo un incendio, ¿qué? ¿Me boto con escaleras abajo con las sillas de ruedas? A ver, acá hay una normativa, Montevideo es distinto al resto del país, porque en realidad la Intendencia de Montevideo asumió que es fundamental generar una ciudad, un Montevideo accesible para todos. Entonces, todos los edificios públicos deben ser accesibles, no hay vuelta. Para tener los finales de obra, ¿no? Si no, son obras que no están terminadas. Eso lleva a ver, a los que se van construyendo, ¿no? Los que ya están construidos, que hay muchos edificios de, bueno, 100, 150 años, hay que empezar todo el proceso de generar accesibilidad universal, por lo menos en esos espacios públicos. Y de ahí, por ejemplo, desde la Universidad de la República, que es donde yo trabajo, tenemos todo un proyecto llamado del área inclusiva, Universidad de la República Inclusiva, que una de las aristas es esto, ¿no? El que todos los espacios de la universidad, en todos los centros universitarios que están desplegados en todo el país, hay 7 centros universitarios de la Universidad de la República, están tendiendo a ser accesibles, ¿sí? Y en lo físico, pero también en lo comunicacional. Entonces ahí hay capacitación de lengua de señas a quienes atienden al espacio en el público, intérpretes de lengua de señas pagas por la universidad para estudiantes sordos de todo el país. O sea, se están haciendo varias cosas que confluyen con esta cuestión que cómo habitamos nuestros espacios, que no es menor. Entonces, yo creo que en nuestras sociedades latinoamericanas ha pasado que en esta última década hubieron, con relación a décadas anteriores, cambios bastante visibles, por lo menos en cosas que antes era una lucha y ahora es una naturalidad hacerlo, que es como, por ejemplo, las
los rebajes de cordón, los semáforos con sonido, o sea, cuestiones que hace una década las pedíamos y era, bueno, ¿qué les pasa? Y ahora está como más naturalizado eso, que es eso, es parte de estas luchas por el reconocimiento que las personas en situación de discapacidad vienen haciendo históricamente. Y ahí Diana trae correctísimamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que es del año 2006, que abrió toda una posibilidad de normativa internacional para que los distintos países puedan empezar a materializar esas cuestiones, cosa que no es menor, es súper interesante. Un poco con esta línea que comenta María de la necesidad de empezar a hablar dentro de las universidades de un lenguaje inclusivo, de este tema tan importante, por ejemplo, de la lengua de señas. En el caso particular colombiano, el mes pasado se radicó un proyecto de ley donde la lengua de señas sea parte de los currículos de los sistemas educativos en los colegios, pero también obviamente en las universidades, ¿no? ¿Qué papel juega la universidad en la discriminación de esta población si las facultades de educación no estamos formando a los futuros profesionales para atender idóneamente a esta población en el proceso educativo? Diana. Sin duda alguna es algo que siempre hemos demandado. Los licenciados son los primeros que deben tener conocimiento en lengua de señas. Y no solo en lengua de señas, sino deben conocer, digamos, todas las posibilidades de aprendizaje que tienen sus estudiantes y asimismo hacer los ajustes razonables que sean necesarios. Obviamente, esto no es una tarea sencilla. En el caso, digamos que en el caso del proyecto de ley colombiano está designado, por ejemplo, para el aprendizaje de la lengua de señas obligatorio en primaria y también en licenciaturas. Entonces, creemos que es supremamente pertinente. La población sorda, pues tenemos muchas deudas con la población sorda, con la comunidad sorda. Y esto, sin duda alguna, es un paso fundamental para posibilitar que la formación, que los formadores estén preparados para formar, ¿sí? Y para que niños y niñas usuarios de lengua, sordos usuarios de lengua de señas, pues se sientan mucho más vinculados con sus pares, porque lo que suele ocurrir es que los niños sordos están por un lado, los niños oyentes por otro lado, no están compartiendo saberes, si no se está dando realmente la inclusión. Entonces, me parece un paso fundamental. Claro, hay todo un desafío en lo pedagógico, pero pues hay que darlo, hay que hacer la tarea. María. A ver si entiendo bien, porque me parece una maravilla si es que se va a empezar a enseñar lengua de señas como una lengua en la escuela, en la escuela a todas las infancias. Es la idea, como se enseña el inglés o el portugués, me parece una cosa maravillosa que hayan logrado eso. Aunque María, es aún un proyecto de ley, es un proyecto de ley, esperemos a ver si bueno, llega a feliz término. Toda la fuerza con eso. Acá la comunidad sorda está demandando eso hace 2 décadas cuando se instaló todo el dispositivo para los implantes cocleares, todo el despistaje obligatorio y casi como línea recta el implante coclear pagado por nuestras contribuciones. Y de la comunidad sorda dicen, sale hasta mucho más barato, más allá que les enseñás otra lengua, que aprendan las infancias lengua de señas en la escuela. Me parece maravilloso eso, si lo logran, y arriba pues sería una maravilla, es una maravilla. Porque además me parece, pensando con ustedes, ¿no? Que es la amplitud, en principio la amplitud, el ampliar hacia a otra lengua, ¿no? Y no siempre las tradicionales, el inglés, bueno, en este caso en nuestro país, por estar cerca de Brasil, también es el portugués, lo que sea. Pero que la lengua de señas, o sea, es reconocer realmente la pluralidad de sujetos, las lenguas diversas y la potencia que tienen las lenguas diversas.
me parece maravilloso. Realmente felicitaciones y estaré siguiendo de cerca esa lucha que es una maravilla, una maravilla. En Colombia son realmente, yo no sé si usted, calculo que sea la interna, pero desde afuera son de los, junto con Argentina, son de los dos países que más trabajan el tema de discapacidad con profundidad, con meticulosidad. Realmente, yo no sé si lo tienen claro, cómo les vemos desde afuera, pero es realmente una maravilla. Y no dejan de sorprenderme, ya les digo. Ustedes citaban la Convención sobre los Derechos de las Personas con, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. ¿Qué tanto en políticas públicas pues están avanzando los países de América Latina y del Caribe para corregir esta representación social de la discapacidad y para atender los aspectos claves de acceso e inclusión a las personas desde políticas públicas serias? María. Bueno, ahí hay un tema, por lo menos en Uruguay, depende del gobierno que esté en la vuelta. Nosotros tuvimos 15 años de gobiernos progresistas que cambió este 1 de marzo por un gobierno muy conservador. Entonces, todos los logros que se habían realmente conseguido en materia de discapacidad, otras cosas, pero de discapacidad, están siendo desmantelados. Un sistema nacional integrado de cuidados con un programa de asistentes personales pago por el Estado para personas con dependencia severa, cuestiones como eso, posicionar las políticas en discapacidad a nivel estatal desde un modelo social anclado en derechos y no desde un resabio de modelo médico, como vuelve ahora, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Me parece que quien direccione el gobierno, quien esté a cargo, va a ir para un lado o para otro, lamentablemente la cuestión. Y vuelvo a insistir, se había logrado llegar a un nivel bien interesante. Es más, Uruguay, hasta que empezó Costa Rica hace un par de años, a partir de su ley del 2016, era el único país de América Latina, de toda América, porque Estados Unidos ni de casualidad, esto de que como sociedad nos hacíamos cargo de las personas con dependencia severa, pagando con nuestros impuestos un programa de asistentes personales. Y ahora el discurso es que, bueno, eso es para países ricos. Entonces es eso, ¿no? Es como volver a luchar por cosas conquistadas, es como una sensación de muy rara la que se está viviendo, muy rara. Diana, ¿cómo ves tú esas políticas públicas en términos de garantizar cada vez más derechos a la población en situación de discapacidad? Yo creo que ha sido muy importante el avance que se ha dado en la región en los últimos años, sobre todo a partir de la convención. Vale la pena aclarar que todos los países de América Latina y el Caribe firmaron la convención, la ratificaron. Es decir, eso quiere decir que la convención tiene que hacer parte de su normativa, tiene que verse, digamos, aterrizada, por así decirlo, en políticas, planes, programas, proyectos, normas que lleven eso a la realidad. Sin duda alguna, pues hay algunos países que llevan más avance que otros. Depende mucho, como dice María, de quien está a la cabeza, de las llamadas voluntades políticas, pero creo que también hay algo muy importante y es que los movimientos sociales de personas con discapacidad han jugado un papel fundamental en esto, en la real implementación de las políticas. En el caso de Colombia, los movimientos son fuertes, cada vez se han consolidado más y han demandado muchas cosas. Hemos logrado cosas importantes. A nivel de América Latina existe la RIADIS, entonces creo que
tenemos una fuerza importante de la misma población con discapacidad que lleva a esa exigencia, a esa demanda de los derechos, lo cual es fundamental. Y en cuanto al tema de las representaciones sociales, pues la convención habla en uno de sus artículos de la toma de conciencia. Es decir, todos los países deben generar acciones para hacer transformaciones culturales relacionadas con digamos, con no perpetuar esas visiones lastimeras de las personas con discapacidad, sino mostrar todo su potencial. Pues se ha venido avanzando en esto. Sin embargo, pues es complejo en esta región. Es complejo, la transformación cultural demanda muchos años, es de las más complejas que se requieren hacer. Y pues sobre todo en una sociedad que es tan desigual como la nuestra, en América Latina tenemos una variedad impresionante de complejidades que hacen que pues sea más difícil la implementación de las políticas orientadas a personas con discapacidad, pero valoro mucho, por ejemplo, María, valoró de manera importante los desarrollos que hacen ustedes en el Cono Sur, las epistemologías del sur, creo que han posibilitado desde lo académico y desde lo político pues también grandes logros y empoderamientos. Entonces, vamos por buen camino, de pronto no en la velocidad que quisiéramos, pero vamos por buen camino. Bueno, mira, te gané, Jorge. Sigue, Sandra. Mira, a mí me parece que el tema, digamos, de avance en las políticas públicas es muy importante. Sin embargo, vamos por buen camino, pero llega una crisis como esta, ¿no? Donde los empleos vienen en caída, donde hay unas dificultades económicas crecientes, donde seguramente muchas empresas que dan algunos de sus recursos o generan apoyos a las personas con capacidades diversas, pues ya no los pueden generar. ¿Qué programas existen para ayudar a las familias de bajos recursos o a las familias más vulnerables para mitigar estos impactos, digamos, productos de la cuarentena actual y tratar de sobrevivir, pues, en este contexto, ¿no? Cómo la crisis también toca a la población con capacidades diversas y cuál sería el futuro en este caso, ¿no? María. Bueno, a ver, yo no sé si han visto los números del COVID, pero en Uruguay van 50 muertos desde el 13 de marzo por COVID, 2 usando CTI en este momento, o sea, es la nada. Y lo que estamos diciendo es que lo que nos está matando es este nuevo gobierno de derecha militarizado, que ya no nos acordábamos lo que era, que en pleno contexto de crisis sanitaria empieza a desmantelar todo el sistema de política, del sistema, tenemos un sistema nacional integrado de salud, con policlínicas a nivel territorial a lo largo de todo el país, o sea, no en vano hay estos números porque hay mucho hecho antes, ¿no? Entonces, es como también estamos viendo, si en este proceso de desmantelamiento tan enorme que se está haciendo por parte del gobierno, ¿sí? El COVID viene esa segunda ola, porque vieron que en Europa ya está viniendo la segunda ola, el segundo año de COVID. El año que viene, los números acá van a volar, o sea, van a ser altísimos, porque si se desmantela un sistema universal de salud que da respuesta directa, casi sujeto a sujeto, o sea, listo, las consecuencias las tenés casi enseguida, y obviamente a quienes les cae es a los más vulnerables, ¿no? Personas en situación de discapacidad, que a su vez muchos están en situación de pobreza, ¿no? Entonces, es complicado, veremos. Yo, no sé qué más decir más que es eso, lo que se dice acá no está matando el COVID, sino este gobierno, lamentablemente. Diana, ¿cómo ves tú el apoyo gubernamental
hacia la población discapacitada en esta época de crisis? Bueno, yo creo que ni siquiera tenemos un panorama muy claro de qué ha pasado con la población con discapacidad en esta época. Sin duda alguna, pues el tema laboral es muy complejo, pero digamos que no hay un estudio, no hay nada que nos esté diciendo de alertas sobre las cuales se debe actuar prontamente. Lo que sí es claro es que en el tema educativo tenemos un riesgo muy grande de deserción en este momento de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de aquellos que viven en regiones rurales, dispersas, donde no hay acceso a la red, donde tampoco se puede llevar guías para que los niños se vayan avanzando. Entonces el tema educativo sí ha sido muy tocado en este tiempo, de lo que tenemos más claro. Digamos que en salud hay una respuesta más pronta, hay una ruta mucho más definida, pero la incertidumbre en educación es muy grande y la respuesta todavía no es lo suficientemente clara. No hay claridades, no hay respuestas como prontas del gobierno que diga, bueno, tenemos este déficit de red en tal parte, entonces vamos a resolverlo. No lo he visto claro. No lo he visto claro. Entonces hay sectores, digamos, la economía muy afectada, lo laboral muy afectado y el educativo, sí, el panorama es muy complejo realmente. Pero digamos que no te puedo dar una respuesta de el gobierno está haciendo en detalle esto, está inyectando tal cantidad de dinero, porque tampoco lo veo muy visible, específico para población con discapacidad. Sí, no, tampoco nos lo han socializado si lo están haciendo. Sí. Exacto. María y Diana, miren, cuando yo era estudiante de filosofía de la Universidad Nacional, tuve una experiencia porque en uno de los semestres tuvimos un compañero, un condiscípulo ciego. Estudiábamos filosofía, las bibliotecas no tienen libros en braille de filosofía, acá no lo puede leer en braille, ni a Hegel, ni nada. Y entonces nuestro grupo de estudio, que fue el que, digamos, comillas, imagínense el término que voy a utilizar, lo adoptó. Pues la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿y aquí qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos relacionamos con esta persona? Que no lo hagamos sentir inútil, pero que tampoco lo sobreprotejamos, etcétera. ¿No les parece que hay en la ciudadanía por lo menos una indiferencia en que el problema del discapacitado es un problema de la familia del discapacitado y que cuando se ve en sus entornos con personas que tienen estas discapacidades, pues quedan atrapadas en no saber qué hacer, cómo evitar o cómo resolver en la ciudadanía esa problemática que ahonda pues las consecuencias y las implicaciones del término de normalidad y anormalidad, de discapacidad y de no discapacidad. María. Tú ahí traes una cosa que es bien potente, que son los pares, ¿no? Y lo que implica la sensibilización y todo eso, y el acompañar. En esto que yo les comentaba de la Udelar Inclusiva, que es este proyecto de educación inclusiva en la universidad, en Uruguay, nuestra universidad pública es la única universidad pública que llega a más del 80% de la población del país universitaria. Es pública y gratuita además. Entonces, todo, y cogobernada, lo que implica que los espacios para pensar las cosas adquieran mayor potencia. Y tenemos una cabeza rector que es, en el rectorado, que ha decidido que el tema de la discapacidad era uno de los ejes transversales. Y cuando la autoridad lo define, es político esto. Anda todo mucho más fácil, no hay vuelta. Entonces,
empezó a materializarse desde el comienzo del año pasado la UDELAR inclusive, y ahí es un pienso colectivo donde esta cuestión de la sensibilización, información, es a 3 niveles, con pares, por eso se está trabajando una capacitación de tutorías entre pares, estudiantes que adquieran herramientas en materias, haciendo como su proceso educativo, ¿no? Para acompañar a pares que estén más rezagados o, bueno, quieran acompañamiento. Otra es con los docentes, que hay todo un tema, que creo que es el hueso más duro de roer, y con los funcionarios no docentes, ¿sí? Entonces, es como en esas 3 grandes líneas donde también se hacen jornadas de sensibilización en distintas facultades, o sea, se empieza a mover la cuestión, pero ahí vuelvo a decir, hay una cabeza y un rector que definió que el tema de discapacidad era uno de los temas sustanciales en su periodo, digamos, y eso cambia la cosa realmente. Bueno, yo podría complementar lo que dice Ian frente a lo que puede lograr hacer una universidad para posibilitar la garantía de la educación. Y es, en primer lugar, tener una política, contar con una política. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, pues obviamente ya se va a garantizar que las diferentes dependencias de la universidad tengan que dar respuesta a lo que está plasmado en la política. Hay diferentes frentes, está el tema de la toma de conciencia, está el tema de la pedagogía, de toda la adaptación pedagógica, adaptación curricular, flexibilización. Está el tema también de los ajustes a los espacios físicos, como lo hemos hablado. La preparación docente también es fundamental. Los docentes universitarios normalmente no son licenciados, no son pedagogos, muchos. Entonces la formación es sin duda alguna muy necesaria. Está el tema también de lograr el empoderamiento de los jóvenes, que logren sus grupos y se consoliden para hacer como también la fuerza política. Y está todo el tema cultural, deportivo y de participación social en los diferentes espacios de la universidad. Es decir, una política, así como en la nación, dentro de la universidad nos da luces sobre todos los aspectos que requieren ser viabilizados para la inclusión. Pues María y Diana, María, muchas gracias por acompañarnos, por esas reflexiones, por permitirnos, ayudarnos a pensar este problema de la representación social de la discapacidad en nuestro subcontinente, en nuestra región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por habernos acompañado en Concierto para Disentir. Gracias a ustedes y un gustazo haberles conocido e intercambiar con ustedes. Diana, un gusto haberte conocido especialmente. Y a todos ustedes. Diana Rocío, muchas gracias por esa deferencia, esa generosidad que usted ha tenido para atendernos y para aceptar esta invitación y así también para compartir con nosotros sus reflexiones tan importantes para tener un poquito más claro el asunto a pensar y ver que no es tan fácil tampoco construirlo nuevamente, pero que ese es el esfuerzo que demanda las nuevas ciudades con derechos para toda la gente. Profesor, muchas gracias por la invitación, por la apertura a este tema y también, María, mucho gusto. Me encantó haberte conocido. No se preocupen, ahora les cruzo sus WhatsApp para que queden conectadas. Pues a ustedes, muchas gracias a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la investigación Paola García y Catalina Boza, en el manejo de nuestra base de datos Tatiana Igarrero, en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño, en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom Mauricio Peñalosa, en la producción y conducción
producción Sandra Castro, dirección y conducción Jorge David Sánchez. Recuerden seguirnos por nuestras redes en Facebook, @concierto para disentir la UDA, @Ciudadanos X. En Instagram nos encuentran como @concierto para disentir, en Twitter @C para disentir. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Concierto para Disentir. Desde mañana estará este programa en diferido en nuestro canal. Y nuestro email, conciertoparadisentiRlaud@gmail.com. A toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por acompañarnos cada martes fielmente de 8 a 9 de la mañana, hora colombiana, con un tema y con 2 invitados especializados en el tema para poder pensar nuestra región y poder avanzar en unas sociedades más democráticas con mayor cantidad de derechos para todos sus ciudadanos, que sea una América Latina, un Caribe incluyente. No se despeguen de nuestra programación, sigan con la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial, con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el anterior programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados.